En este caso en particular, de lo que es los terrenos de los Paiques, hubo una conversación en aquel entonces con el gobierno nacional y de forma particular con el Ministerio de Salud. Y yo les había propuesto el déficit de salud aquí en Loja o de hospitales o de subcentros de salud sigue siendo fuerte, en ese tiempo era igual. Y dio la casualidad de que teniendo ese terreno de allá, negociamos, si se quiere así, con el Ministerio de Salud, para que el gobierno provincial de Loja pueda entregar esos terrenos, entregue esos terrenos, y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, pueda construir un hospital clase 3 tipo C. Yo no entiendo, le digo, sinceramente, John, se debe estar muy desquiciado para, viendo este beneficio que había para Loja, John, tomar alegremente la decisión de reunir al Consejo en pleno, porque la reversión de este proceso se lo dio, tiene que habérselo dado necesariamente con el mismo Consejo, con los nuevos alcaldes que le acompañaron a Rafael Dávila en su tiempo ya como prefecto en su primer periodo, tiene que haberse revertido de esa manera. Pero no entiendo cómo se niega, John, cómo se le niega la salud a 50,000 familias en la provincia de Loja. ¿Qué era lo lógico, John? ¿Qué era lo lógico? Cuando usted tiene ese documento, tiene una escritura pública, en donde está establecido un compromiso, de construir, ya ni siquiera el Consejo Provincial tenía que hacer nada, no ponía un centavo. El gobierno nacional iba a construir ese hospital. ¿Cuál era la actitud lógica del prefecto de la provincia y del conjunto de consejeros provinciales? Continuar con el trámite, pero se dan el lujo de revertir ese proceso. ¿Qué es lo que no termino de entender ni no entenderé nunca, John? Revierten ese proceso y anulan toda la posibilidad de que Loja tenga otro hospital. Quiero ir de manera inmediata para darle el tiempo pertinente sobre este tema que, yo lo digo, la verdad pasó muy desapercibido, porque lo hicieron casi a finalizar del año. Es el donde se intenta desde el Cabildo generar una especie de resolución para generar un juicio de repetición contra el exalcalde de aquel entonces. Y el tema es el terreno de los Paiques, que en su tiempo estaba planificado para generarse quizás uno de los pocos hospitales que se han construido en décadas en Loja, que era en aquel entonces el hospital cantonal de cerca de 15 millones de dólares. Cuando todos esos temas se dieron, obviamente usted era el prefecto de Loja y ya había un poco el interés por parte del gobierno de poder hacer esa inversión acá. Luego usted ya dejó la prefectura, ingresa José Bolívar Castillo y Rafael Dávila como próximas autoridades, y de ahí en adelante comienza a ver este inconveniente, que una década después se quiere generar una especie de juicio de repetición de algo que la verdad a mí me sigue llamando la atención, la forma en cómo hacen política en Loja. Buenas tardes, Rubén. Muchas gracias, John. Un saludo cordial a usted, a la ciudadanía, y claro, deseándole a toda la ciudadanía de nuestra provincia un buen año y sobre todo con mucha salud, que es lo que queremos, creo, todos los ecuatorianos. Mire, John, yo creo que hay cosas que a uno le van marcando la vida. Y yo he dicho varias veces en este medio de comunicación, algunos medios de comunicación, incluso en la entrevista anterior que tuvimos aquí, hablé claramente de lo que se ha hecho por Loja y de la gente que de alguna manera administró tanto la alcaldía, las prefecturas, otras alcaldías, etcétera. Y a la final lo que se busca, John, es, creo que cuando entramos con buenas intenciones, es que realmente la cobertura de lo que uno puede ser como administrador sea de beneficio para toda la colectividad. Eso se da en los proyectos eólicos que hemos conversado varias veces acá. Hoy se está construyendo nuevamente Guairapamba, un proyecto que fue del Consejo Provincial. Tiene que regularse el tema de los recursos. Yo he hecho llamados varias veces a las autoridades de Loja para que se pueda tener reuniones con el gobierno nacional. Hay un convenio que firmé yo en el año 2014 por esos recursos y que son justamente lo que yo siempre he dicho. Me tomo este preámbulo para poder explicar el resto, John, pero me tomo esto porque el gobierno provincial en sí es una institución que no recibe recursos aparte de los que recibe del gobierno nacional. Es decir, no tiene como el municipio, por tasas o lo que sea, va ingresando recursos. Pero el gobierno provincial no, a excepción de un timbre que no sé si se lo mantenga en este momento. Entonces, lo que se busca es realmente, a través de estos proyectos energéticos, lo que se buscaba es un presupuesto aparte para poder lograr el desarrollo de Loja. Punto aparte, este tema de lo que usted me acaba de mencionar, los famosos terrenos de los Paiques, efectivamente así fue. Y en esto tiene que ver mucho la capacidad de gestión de los administradores.
Hablaba de los eólicos, fue por una gestión muy fuerte que se hizo. Peleas y broncas por todo lado, pese a que en ese tiempo, y lo digo con claridad, era parte del gobierno nacional, eso no fue fácil. No fue fácil sacar esos proyectos, pero uno está construido, el otro se está construyendo, y así fue. En este caso en particular, de lo que es los terrenos de los Paiques, hubo una conversación en aquel entonces con el gobierno nacional y de forma particular con el Ministerio de Salud. Y yo les había propuesto el déficit de salud aquí en Loja, o de hospitales o de subcentros de salud, sigue siendo fuerte. En ese tiempo era igual. Y dio la casualidad de que, teniendo ese terreno de allá, negociamos, si se quiere así, con el Ministerio de Salud, para que el gobierno provincial de Loja pueda entregar esos terrenos, entregue esos terrenos, y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, pueda construir un hospital clase 3 tipo C. Si mal no recuerdo, aproximadamente de unos 15, 20 millones de dólares, con 3 quirófanos, y se iba a servir a 50,000 familias de la provincia de Loja. 50,000 familias, no era una cuestión simple este tema. Y aparte de eso, simplemente un acto medio para cumplir con los requisitos, el Ministerio de Salud, por la entrega de ese terreno, nos entregaba el terreno donde funciona el subcentro de salud número 1, que es Lea. No se entregaba ese terreno, pero lo importante de este acuerdo era de que se iba a construir un hospital clase 3 tipo C, como digo, con 3 quirófanos. Era un hospital realmente grande para complementar todo lo que es el Isidro Ayora, el Hospital Manuel Ignacio Monteros Valdivieso y todos los subcentros de salud que había aquí en la provincia de Loja. Realmente era un logro enorme. Ya en los temas administrativos, ¿qué pasó? El Consejo Provincial en pleno, resolvió entregar esos terrenos al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hizo lo propio, resolvieron entregar los terrenos de Lea, o del subcentro de salud número 1, al gobierno provincial, y con ello se inició la protocolización de estas actas, y se logró realmente elevar a escritura pública. Eso quedó dentro de mi administración. Luego yo salí, como usted acaba de manifestar, yo no entiendo, le digo sinceramente, John, se debe estar muy desquiciado para, viendo este beneficio que había para Loja, John, tomar alegremente la decisión de reunir al Consejo en pleno, porque la reversión de este proceso tiene que habérselo dado necesariamente con el mismo Consejo, con los nuevos alcaldes que le acompañaron a Rafael Dávila en su tiempo ya como prefecto, en su primer periodo. Tiene que haberse revertido de esa manera, no había otra forma. Pero yo lo que quiero dejar en claro, John, yo no entiendo, cuando una autoridad entra, un alcalde, un prefecto entra, entramos a hacer las cosas para mejorar la situación de vida de todos los conciudadanos, sea de Loja o de la provincia. Y sin embargo acá se tomó esa decisión, para mí terrible. Yo no entiendo por qué, ni para qué, no logro entender. No logro entender, John, cómo un prefecto de una provincia prefiere, por cualquier situación que no entiendo hasta ahora realmente si fue algún tema de revancha política o qué cosa, pero no entiendo cómo se niega, John, cómo se le niega la salud a 50,000 familias en la provincia de Loja. Hubiera estado construido ese hospital y hubiéramos tenido realmente tal vez un poco más de facilidades en acceso a la salud, pero eso no se hizo. Entonces, algún momento tendrán que dar la explicación también de lo que han hecho, porque yo le digo sinceramente, no entiendo qué es lo que pasó, ni qué es lo que quisieron hacer. Pero Rubén, aquí un poco profundizando el tema, no sería la primera vez que no quede la evidencia de algunas cosas que se han hecho. Por ejemplo, usted, no sé si logró escuchar la intervención del prefecto Mancino, él decía que no tienen pues un poco la información pues de cómo es que se creó Vía al Sur y las otras entes más que se hicieron en su tiempo, y pues bueno, ya pues ha tocado liquidar. Entonces, hay cosas que a mí también, al igual que usted, no me deja muy claras, porque cómo es que se pierde la información. Porque en este caso, tomando sus palabras y su intervención, obviamente tiene que haber un respaldo de todo este tema. La pregunta es cómo es que toman las decisiones y la información se les pierde de las manos. O sea, no solo será la documentación lo único que se les pierde ahí en la prefectura. Yo les decía en tono de broma la vez anterior, les decía que busquen por ahí mismo, a estar el papelito en algún lado.
Pero si mal no recuerdo, en el año 2009, inicios del 2010, se hicieron las primeras reuniones de Consejo Provincial y yo las hacía a nivel de cada cantón. Creo que empezamos por Catamayo, si mal no recuerdo. Entre la primera y segunda reunión se aprobó el holding de empresas públicas, porque no era solamente Vialsur, era un holding de empresas públicas. Y quedó Deprosur, quedó Ridrensur, quedó Enersur, etcétera, Vialsur también entre ellas. Entonces todo esto se constituyó oportunamente y por ello empezamos a trabajar ya con las diferentes empresas públicas, tanto en riego, que era Ridrensur, Deprosur, en producción, etcétera. Y que a mí me dio un resultado extraordinario, John, y lo vuelvo a decir comparativamente aquí muy rápido. Deprosur tenía un presupuesto de $100,000 o algo más. En los 5 años la proyección no era más de unos 600,000 o 700,000 dólares. Con Deprosur yo llegué a invertir en esta empresa pública más de 12 millones de dólares. Con Ridrensur una cosa parecida. Ridrensur tenía un presupuesto de 150,000 dólares para el año, proyección de 1 millón en los 5 años de mi gestión, porque 5 años duró, y logré la inversión de cerca de 12 o 13 millones o un poco más de plata, terminando el proyecto de riego Zapotillo. Nosotros hicimos las redes de distribución secundarias y terciarias. Es decir, fue una serie de beneficios importantísimos. Lamentablemente, cuando se llega no con las intenciones de servir al pueblo, sino de cualquier otro tipo de intereses, se echa lodo sobre el actuado, y eso me pasó a mí también. Yo no pensé que me iba a pasar a mí, pero me han dado para el santo y la limosna durante estos más de 10 años o 12 años que llevan de administración. Pero esa es la verdad de todo esto, John. Por ejemplo, en ese tema de los terrenos de los Paiques, ya lleva más de una década desde que se hizo la apertura de una vía ahí, obviamente para que puedan ingresar vehículos o lo que puedan ingresar, pero no pasa nada, no hay mayor cosa. Pongámonos en el plano de ellos, que es un poco andar pensando de que esto no me gusta, esto es alguna cosa. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Porque no sé si se puede aún continuar y retomando, porque la tónica del ex prefecto Dávila es como que si yo lo hago yo, entonces no nadie más lo puede hacer. Y todo se sigue quedando en la nada. Mire, son 10 años, más de 10 años, de que ese terreno está botado. Parece prácticamente guarida para hacer un montón de barbaridades ahí, porque no hacen otra cosa más ahí. Y no se le da una mayor solución. Yo no sé, se lo digo así muy sinceramente, yo no sé si nos odian o nosotros somos muy ilusos para seguir cayendo en ese tipo de mentiras que al final del día no se ven resultado alguno. Verá, John, yo le voy a decir dos cosas ahí. Una, sobre el tema de la actuación del prefecto Dávila de ese tiempo y también del Consejo en pleno, porque todos son culpables de haber perdido esta situación. ¿Y qué era lo lógico, John? ¿Qué era lo lógico? Cuando usted tiene ese documento, tiene una escritura pública, en donde está establecido un compromiso, de construir, ya ni siquiera el Consejo Provincial tenía que hacer nada, no ponía un centavo. El gobierno nacional iba a construir ese hospital. ¿Cuál era la actitud lógica del prefecto de la provincia y del conjunto de consejeros provinciales? Continuar con el trámite. Pero se dan el lujo de revertir ese proceso. ¿Qué es lo que no termino de entender ni no entenderé nunca, John? Revierten ese proceso y anulan toda la posibilidad de que Loja tenga otro hospital. Se imagina Loja este momento con otro hospital. Pero aparte de aquello también, hay una situación de lo que usted decía. Lamentablemente se lo hizo, yo creo que de tal forma que no levantó mayor información en los medios de comunicación. Entiendo alguna declaración oí de algún alcalde en algún momento en el periodo del prefecto Dávila, alguna declaración que a mí no me llamó mucho la atención porque no se me ocurrió que iban a hacer una cuestión de estas. Pero también hubo un silencio de la ciudadanía. También hubo un silencio de la ciudadanía, de los medios de comunicación de ese tiempo, de ese entonces, en donde se debió haber advertido, o por lo menos hacer bulla, para que esto no proceda, no se dé esa reversión. Porque el daño que se le hizo a Loja, créame, John, es inimaginable. Es inimaginable porque la salud y la educación son lo fundamental de los pueblos. Si no pensamos en eso, entonces ¿en qué estamos pensando, John? Rubén, yo le quiero preguntar a usted, ya como ex prefecto, ¿qué reflexión le deja a usted en aquel entonces? Porque imagínese haber perdido un hospital más. Tuvimos la oportunidad, quizás en pandemia, porque valoremos a ver este tema en pandemia. Quizás ahora la gente dice, ya no me atendieron en el hospital, ya no pasa nada, vengo otro día. Los que estamos todavía bien y tenemos alguna que otra falencia. Pero recordemos en pandemia.
¿Cómo? No había casi nada. Teníamos un sistema colapsado. Y a pesar de eso, esa pudo haber sido, no digo la solución, pero bueno, alguien más se pudo haber salvado. Pero la cabida para mucha gente que podría llegar enferma. Porque hay personas, Rubén, que perdieron la vida en pandemia. Hay personas que uno ni se imaginó que iban a perder la vida. Y pudimos haber tenido otra opción más y salvar quizás más vidas. Pero ya conoce, estamos en Loja. Aquí no pasa nada, nadie dice nada, entonces aquí hagamos lo que nos dé la gana a todo el mundo. Mire, lo que acaba de decir usted es muy cierto. O sea, por lo menos la lucha contra el COVID en ese tiempo hubiera sido un poco, tal vez más fácil. O por lo menos hubiéramos tenido una capacidad mayor de atención a todos los ciudadanos, en los cuales muchos perdieron la vida. Y usted colige algo tan importante. En realidad, que al haber hecho este acto tan dañino para Loja, como yo lo menciono, al haber hecho este acto tan brutalmente dañino, yo diría, realmente que se involucra hasta eso, la posibilidad de que mucha gente pudo haberse salvado también con más centros de salud en nuestra Loja, en nuestra provincia y en nuestra ciudad en particular. Y hubiera sido un punto de ayuda enorme para el Hospital Isidro Ayora, para el Seguro Social, incluso para las clínicas. A lo mejor la gente que no tenía recursos tenía la posibilidad también de irse a atender en este hospital. Es decir, si nos ponemos a elucubrar, hay un montón de cosas negativas. Por eso yo insisto, yo no entiendo en qué cabeza, y sería de ver quiénes fueron los alcaldes de ese tiempo también. Porque yo no entiendo, John, no entiendo realmente, y no terminé de entender nunca, cómo una autoridad, John, siendo el prefecto de una provincia y los alcaldes, representantes de los diferentes cantones, se dan el lujo de perder una proyección de esta naturaleza, cuando era facilito, John. Estaba la escritura pública levantada, se protocolizó. Ya no había nada que hacer, simplemente luchar por ese compromiso, porque se cumpla ese compromiso. No había nada que hacer. Usted en aquel entonces, Rubén, usted quizás no le hizo la llamada, oye, ¿por qué estás haciendo esto? No sé si quizás, incluso hasta como persona, le pudo haber hecho como que un llamado de atención. Créame que yo no he tenido la confianza con este señor nunca. Y yo no se me imagino. Créame que lo que menos se me hubiera imaginado es una cosa. Yo lo supe ya después. Algo oí, como digo, en algún medio de comunicación. Algo dije ya también en algunas entrevistas que me hicieron. Pero hasta ahí llegó. Entonces, yo creo que también los lojanos tenemos una partecita de culpa ahí. Y cuando hay temas de esta naturaleza, los que le menciono, los temas del eólico, hasta ahora no he oído grupos que se empoderen del tema de los recursos de Loja, de los recursos que tiene el eólico, el que está construido. Nos está administrando la SELEC, cuando eso no debe administrar la SELEC. O van al Consejo Provincial esos recursos, lo que le corresponde cada año a Loja, o van al municipio, a algún lado tienen que ir, pero tenemos que ser nosotros los que regulemos. No puede ser la SELEC que nos diga acá queremos arreglar una cosita, acá queremos arreglar otra cosita. No, muy buena voluntad, pero nosotros tenemos que manejar esos recursos. Vienen los recursos del Guayrapamba también, que hay que tener muy en cuenta este tema, y con ello también seguir pidiendo esos recursos que son importantes para Loja y continuar con el desarrollo. Así que esas son las cosas, John, un poco duras, difíciles, pero a la final así se han manejado estas cosas aquí en nuestra ciudad y provincia. Rubén, quiero que usted le haga un mensaje quizás a su ex sucesor de institución pública como es el señor Dávila, y un mensaje a la gente, porque este tema, créame, me ha dejado a mí consternado de ver cómo la envidia, porque hay que ponerle las cosas. ¿Estamos bien, producción, con las imágenes? Sí, a mí me ha generado una enorme preocupación. ¿Cómo la envidia política llega a ese nivel? A tal punto de llegar la envidia política de decir, si yo no lo hago, nadie más puede sobresalir. Y se fue muy evidente, al menos cuando saliendo de su administración, intentaron nuevamente seguir haciendo otras cosas más, prácticamente diciendo que lo que usted hizo no vale. Entonces hay que hacer nuevamente todo, o sea, el contratar, porque son fanáticos de la contratación. ¿Qué mensaje le puede dejar usted al ex prefecto y sobre todo a la ciudadanía, que ha sido básicamente la más afectada de toda esta situación? Ningún mensaje, y lo único que tendría que hacer el ex prefecto, un acto de conciencia y ver lo que hizo a lo largo de su vida, en todas las cosas que ha hecho, porque al final, mire, aquí en la tierra todos
podemos ser o no juzgados de una u otra manera, pero de lo que no nos salvamos es del juzgamiento de arriba. Ese sí es complejo y a ese yo por lo menos en lo particular sí le tengo miedo. Entonces yo creo que estas cosas, viendo todo este actuar, yo recuerdo, le vuelvo a contar aquí, lo hice la vez anterior cuando el prefecto Dávila el primer periodo llegó y me dijo que no tenía gente para manejar el gobierno provincial, que no tenía. Yo comedidamente le dije, están los técnicos ahí, no te compliques la vida, sigue con los técnicos un mes, 2 meses más, hasta que puedas entender lo que es el gobierno provincial, y con ello continúas trabajando. Yo le vi una salida, le di una alternativa, se quedó con algunos directores, que hasta ahora están 1 o 2 todavía por ahí como directores, tomaron todos los programas, todos los diseños de las vías, el tema de la planta de bioinsumos, que me da pena que no han hecho absolutamente nada, el tema productivo, todo lo que dejé, todo el plan que generé yo para Loja a través del Consejo Provincial en ese tiempo, yo no veo ningún cambio hasta el día de hoy. Yo no veo ningún cambio, han seguido el mismo rumbo, por ahí una cosa construida, otra cosa construida, las carreteras que han hecho, no con la calidad que se quiere, pero si no hubieran tenido lo que Rubén Bustamante les dejó, estudios, aunque los hayan mutilado, aunque los hayan hecho lo que les hayan hecho, para presentar en las entidades que les da el financiamiento, como el Banco del Estado y otras, no hubieran tenido nada, les hubiera tocado empezar. Yo les dejé una plataforma establecida, John, y lo digo sin vanidad, porque lo que es de Loja, y se dejó una plataforma muy establecida en el tema productivo, en el tema de riego, incluso el plan de riego provincial, les dejé en Ridensur, no sé qué fin tendría también ese plan de riego provincial, dejé la agenda productiva de la provincia de Loja, en Deprosur también, en Enersur los proyectos, es decir, todo eso se han subido, pero yo, créame John, y lo vuelvo a decir, en estos 12 años, yo no veo realmente un desarrollo de la provincia efectiva. Se han hecho una o que otra carretera por ahí que ya están con problemas en este momento, y no oigo más. En el tema productivo se habla mucho del ganado, se habla mucho de algunas cosas, no veo nada más. Mucha propaganda en TikToks, eso sí veo todos los días, pero absolutamente nada. Hoy está un nuevo prefecto, que es el ingeniero Mancino. Yo creo que es una persona que por lo menos se puede hablar algún momento, pero debería él, este rato, desprenderse de las amistades anteriores y empezar a pensar que tiene una provincia que atender, y sobre todo buscar las cosas grandes que amparen, que protejan a toda la colectividad de la provincia de Loja. Esa es la labor de un prefecto de la provincia, no hay otra, buscar el bienestar colectivo, y sea que no sea competencia de los gobiernos provinciales, ahí tiene que estar la capacidad del administrador para poder gestionar lo que tenga que gestionar en beneficio de la provincia.